Ya recordé, segundo, no fue el efecto Cuyo, sino, ay, ahora se me volvió a olvidar. El estímulo fue el que El sacó el trabajo. estímulo. Yo no he Felicitaciones a la gente visto del ese estímulo. análisis. Muy bueno. Yo no lo he visto. Cifra en mano, fueron demostrando que había sido exagerada las cifras que presentó Maduro. No, es que Fíjate, es el cierto. MAS nace en un momento en el cual no solo pasó la guerra insurreccional que se perdió, la pacificación, sino un momento en que la brújula estaba como extraviada, ¿no? Y los libros de Teodoro, El socialismo como problema, Checoslovaquia, que son una reflexión sobre las tesis eh, que imperaban en la época en la izquierda, impactadas y sufridas, y cómo es controladas por la Unión Soviética, son una crítica profunda que lleva al MAS. Yo recuerdo que se fundó en el 23 de enero en la Casa de los Ciegos. El Club de los Ciegos. Sí, y que Manero se fue. Me dijo, yo no, y cogió así y fundó la Causa R. Porque Manero no estaba de acuerdo con la incorporación de Pompeyo Márquez dentro de lo que fue la división del Partido Comunista. Pero hubo un profundo debate. Ese debate, yo a veces cuando discuto con los amigos del gobierno que vienen al programa, y me los encuentro, digo, mire, pero ven acá. El tema de democracia en el socialismo es una de las claves de esta película. Sí. Porque todos los regímenes, como les gusta llamarlo a la oposición, que se metieron por la vía del socialismo y la revolución, pues todos parecieron, como eran confrontacionales, como partían de la tesis de que la cosa Sí. era, De que ellos solo tenían la verdad. y los demás además eran contrarrevolucionarios, Eran contra. todos devinieron en dictaduras, autoritarismos y en cosas horrorosas como lo era la URSS. Sí. Y todo lo que, todo el socialismo asiático era peor todavía, porque esos derechos humanos nada que ver. Entonces la reflexión planteada en el MAS sobre la necesidad de que el socialismo fuera Se vinculara a la democrático, democracia. esa es una discusión que yo, Se bueno, hiciera pero consustancial a la democracia. fíjate, el socialismo del siglo XXI de Maduro tiene un problema de autoritarismo grave, Sí. está acusado de Es violar un derechos retorno humanos. a las ideas autoritarias No, del socialismo. métanse por ahí. Bueno, no, bueno, yo creo que el MAS nace como una gran ruptura frente a un proceso y a una ideología que estaba muy consolidada, muy asentada, y por su dogmatismo se había logrado imponer en distintos sectores del pensamiento. Entonces se produjeron hechos que llamaron la atención a quienes estaban inmersos en esta situación, hechos que no es que ocurren de un día para otro. Tienes la invasión de Hungría en el 56, después tienes el detonante más importante que fue la invasión a Checoslovaquia en el 68, que lleva a reflexionar a mucha gente en torno a la naturaleza de ese régimen. Y en ese sentido, líderes del Partido Comunista de esa época, como Teodoro y otros, tuvieron la capacidad de reflexionar sobre el fenómeno y extraer conclusiones. Y una conclusión importante es esa que tú acabas de señalar. El socialismo tiene que ser vinculado a la democracia, tiene que ser consustancial a la democracia. No hay posibilidades de construir el socialismo sin libertad, sin democracia. Entonces ese fue el gran debate que conduce a la ruptura y al nacimiento de una organización como el MAS. Y por eso esa organización, cuando surge en el país, fue capaz de atraer a muchísima gente y particularmente a atraer a los sectores intelectuales del pensamiento más avanzado que había en el país. Por ejemplo, tú bien sabes que en esa época en el MAS se incorporaron artistas, Cabruja. intelectuales, pintores, muchísima gente. Todo eso se vinculó al MAS porque el MAS se vio como una ruptura con algo que la gente venía rechazando, pero que no había logrado racionalizar sobre lo que pasaba. Y el MAS ayudó a esa situación. El MAS tuvo esa gran posibilidad. Bueno, yo creo que en el MAS ocurrieron una serie de sucesos internos que un poco no le permitieron aprovechar al máximo esa posibilidad que tuvo, porque se debatió un tanto entre lo nuevo que estaba planteando y el pasado.
tú recuerdas que el MAS al principio se llamó Fuerza Fuerza Comunista de Venezuela. porque no se atrevía a la ruptura definitiva con lo que estaba dejando. Entonces eso le fue un lastre que le impidió ser una respuesta para la mayoría de la gente y solo impactó a esos sectores de avanzada, intelectuales, etcétera, ¿no? Entonces, esas limitaciones. Después, las perversiones de la democracia en que vivíamos, que también tenía muchas perversiones, esas fueron infiltrándose también en el MAS y eso hizo difícil el que se convirtiera de verdad en ese momento en una alternativa para la mayoría de la sociedad. Nosotros hemos conservado una cuestión importante, que es la capacidad de discutir. El MAS discute permanentemente sus políticas. En el MAS no se imponen las políticas por la vía caudillesca o por la vía de la influencia que pueda tener un líder, etcétera, sino que el MAS aprendió a discutir y eso ha sido importante. Y no solo que discute, sino que de verdad trata de producir ideas. Eso ha sido permanente en el MAS y eso es una característica muy importante de nuestro partido. Y el otro elemento de característica es que se atreve a confrontar las ideas, se atreve a debatir, no solo internamente, sino con la sociedad. Por ejemplo, trayendo la situación actual, nosotros hemos sido tercos en sostener algunas ideas sobre cómo enfrentar la situación que hoy vive Venezuela, a sabiendas de todas las descalificaciones, todas las críticas que lloverían sobre nosotros, como de hecho ha sido. Pues nosotros en el el 2012, empezamos a plantear, o sea, hace hoy que 8 años, 8 años empezamos a plantear que aquí no había salida, sino por la vía de la búsqueda de acuerdos, de la reconciliación de los venezolanos y de negociaciones que permitieran que los distintos factores, por muy grandes diferencias que tuvieran, tendrían que entenderse para poder encontrar salida. Y eso ha sido sostenido tercamente por nosotros a lo largo de todos estos años, a pesar de la lluvia de críticas que desde el sector polarizado de la oposición, del sector más radical de la oposición, ha caído sobre nosotros. Y hoy seguimos prácticamente en lo mismo. Nosotros hoy creemos que aquí hemos llegado a un punto de esta crisis muy grave. Crisis política, crisis institucional. Teníamos 2 presidentes, 2 tribunales supremos, 2 contralores, 2 fiscales, etcétera. Ahora tenemos 3 asambleas. O sea, la cosa ha ido agudizándose progresivamente. Y nosotros estamos convencidos que ese problema no tiene salida sino en el acuerdo. Pero hay importantes sectores de la oposición que siguen en la idea de que ese planteamiento nuestro es equivocado. Pero nosotros estamos convencidos de él y lo seguimos sosteniendo. Nosotros creemos que ahorita es necesario negociar. ¿Y con quién vas a negociar? Con el gobierno. Si estás en la oposición, negociar con el gobierno. Y negociar entre los propios sectores de la oposición. Primero entre los sectores de la oposición, para buscar definir una estrategia que pueda ser compartida. Porque ningún grupo le puede imponer a otro una política si no es sobre la base del debate. Tú sabes, no puede ser sobre la base de incondicionales que tú desarrolles una política. Vamos a seguir, déjame ir al corte, pero fíjate, yo me pongo a investigar porque sale un documento cuando viene la gente de Noruega ahorita que dice no negociamos más, a nombre de la oposición. Yo me pongo, digo, pues que esta barbaridad, ¿quién la hace? Y entonces empezó a preguntar, mire, esto lo firmó AD, esto lo suscribió Nuevo Tiempo, el otro. No, eso es el equipo de Guaidó que hizo eso. Hizo eso y los demás tienen que tragarse. Porque hay una imposición de la política por la vía de los hechos. Exacto. O sea, yo hago las cosas y cálatela, y sígueme. Pero eso, aparte que no es democrático, tienes un problema porque la oposición es muy diversa, ya no es ni siquiera la del 2015 que ganó la asamblea, hay de todo, gente que antes era chavista que ahora no lo es, gente que quiere votos, mucho pensamiento religioso,
que está presente, hay de todo. que lo No, expresa y hay gente Bertucci. que ha reflexionado. Entonces no me vengas a quitar una de las características fundamentales de la oposición, que es la diversidad que la compone. Cuando regresemos, seguimos con estas ideas, estos debates a propósito del cumpleaños feliz del MAS.